Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Servicol Sistemas, nuevo sponsor de este canal. Servicol Sistemas, no solo diferentes, somos mejores. Audio Jungle. Servicol Sistemas, nuevo sponsor de este canal. Servicol Sistemas, no solo diferentes, somos mejores. Servicol Sistemas, nuevo sponsor de este canal. Servicol Sistemas, no solo diferentes, somos mejores. Between Ukraine and Russia. Los planes del ejército ruso para invadir Ucrania se vieron significativamente obstaculizados por las importantes operaciones ofensivas de tres frentes del ejército ucraniano en Zaparížžia, Donetsk y Crimea en los días previos a la invasión. Los momentos decisivos en el frente de Velike Novosilka en el Oblast de Zaparížžia permitieron a los ucranianos salvar 7 ciudades. Las tropas rusas en los distritos del sur de Zaparížžia, Velike y Novosilka han comenzado a retirarse en dirección a Nestkuzhna, Stor, Yabalao, Dadna y Makarivka como resultado de la toma efectiva de estas ciudades por parte de los ucranianos. Starmaoska, ubicada al sur de Makarivka, es donde los rusos respiraron por última vez. Además, la ciudad de Orasane, situada en el lado este de esta ciudad, sirvió como un importante punto de partida para la retirada de los soldados rusos de Velike Novosilka. Sin embargo, al suroeste de Villa Novosilka, uno de los otros ejes de asalto de los ucranianos estaba logrando avances significativos. El ejército ucraniano liberó 7 asentamientos de las fuerzas rusas, 3 de los cuales eran Novo, Dorivka y Lavodna. El ejército ucraniano recuperó el control de estos pueblos. Moscú, al ver que sus tropas son completamente inútiles entre Makarivka y las otras ciudades, dirige su atención a los hombres que escaparon hacia el sur. Esta fuerza rusa estaba estacionada en posiciones defensivas a lo largo del eje Staromayorsk-Urusain, como se indicó anteriormente. Las fuerzas rusas estaban ubicadas a lo largo de las líneas del frente de Staromayorsk y Urusain, mientras que las brigadas de asalto ucranianas, las tropas de infantería y las brigadas de tanques que consistían en M1 Bradleys y Leopard 2 marchaban hacia ellos. Incluso Moscú se estaba preparando para una operación ofensiva de este tipo porque era muy difícil poner fin a esta situación. Como si esperaran a que los ucranianos entraran en la ciudad y les declararan la guerra, las fuerzas rusas que defendían Oroshain finalmente se rindieron. Mientras los tanques de batalla rusos Leopard 2 avanzaban en Oroshain con ataques de artillería, los hombres de asalto ucranianos aterrizaron en la ciudad y comenzaron una increíble embestida contra las fuerzas rusas en este frente. Los ucranianos, al percibir una debilidad, la explotaron rápidamente. Las unidades de infantería ucranianas perseguían a los soldados rusos por la línea fija, disparando artillería desde el camino seguro. Después de varias largas horas de guerra, las tropas rusas estacionadas en Urosain izaron la bandera blanca, lo que permitió a las Fuerzas Armadas de Ucrania asaltar la ciudad y liberarla de la ocupación rusa. Con la ciudad libre del control ruso, las operaciones ofensivas ucranianas en la región de Zaparížžia ahora han liberado un total de 8 asentamientos. Los grupos armados de la oposición rusa en el área fueron aniquilados por el avance ucraniano o se vieron obligados a abandonar el área de combate después de que la octava aldea en la línea del frente de Zaparížžia fuera liberada del control ruso.
Dado que Rusia mantiene fortificaciones defensivas en esta área hasta la ciudad de Remika, se asumió que las fuerzas que huían se dirigían al suroeste de Stailo-Mayorska. Sin embargo, las operaciones ofensivas que lleva a cabo el ejército ucraniano son demasiado poderosas para que estas estructuras defensivas sobrevivan. Si los rusos no pueden enviar tropas a estos lugares de rescate, no sería sorprendente que las fuerzas ucranianas llegaran hasta Ramivka. El implacable avance de los ucranianos en Rivnopil también ha despejado una ruta potencial para un ataque a Ramivka desde la línea norte. Estas operaciones ofensivas se ven reforzadas por las fuerzas ucranianas estacionadas en Novodarivka y Lavodna. Ahora que estas dos ciudades son libres, los ucranianos occidentales pueden viajar más fácilmente a Rivnopil. Moscú, por otro lado, no ha dicho nada en respuesta a los muchos logros de Ucrania. El líder ruso Vladimir Putin y el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, continúan ignorando el progreso del ejército ucraniano en Zaporizhia, a pesar de que algunos blogueros rusos y analistas de guerra prorrusos son conscientes de la peligrosa situación allí. Según Amaliar, el viceministro de Defensa del país, los soldados ucranianos todavía están involucrados en operaciones de contraataque desde al menos 3 direcciones. Según la actualización de Telegram más reciente de Mali, el gobierno ucraniano ha avanzado entre 650 y 1600 pies a lo largo de la frontera de Bakhmut en el Oblast de Donetsk y entre 980 y 1150 pies en la dirección de Zaporizhia. Telegram se utilizó para difundir la noticia. Será mucho más difícil para las fuerzas ucranianas llevar a cabo operaciones a lo largo de este sector del frente, según el grupo Fuerzas Duras de Riesgo de Ucrania. Estos hombres se encuentran actualmente en camino a Zaporizhia, así como priorizar el ataque a los sistemas EW rusos. Los soldados ucranianos de Tabrisk también afirmaron que las fuerzas de Kiev mantuvieron su contraataque en las franjas noreste, noroeste y suroeste de Bakhmut. Los medios de comunicación ucranianos y rusos afirman que el combate ha continuado en las áreas de Makarovka y Zaporizhia al oeste de Donetsk. Amaliar, por otro lado, dijo que el progreso de Ucrania no se vio afectado por las fuertes lluvias y el mal tiempo. Algunos observadores, como señalaron los blogueros de las acerías rusas, argumentan que es demasiado pronto para juzgar el éxito del contraataque ucraniano, dado que comenzó hace solo una semana. No obstante, si consideramos todo lo que ha sucedido en el frente entre Zaporizhia y Donetsk hasta este momento, nos enfrentamos a la verdad de que ahora es posible decir algo. Si bien no prueban nada con seguridad, 3 pruebas clave apuntan a un debilitamiento de las fortificaciones rusas a lo largo del frente sur de Ucrania. Rusia lanzó una iniciativa para aumentar la frecuencia de sus ataques con misiles como contramedida al progreso de los ucranianos a través de las fases de Zaporizhia. Krivuri, el lugar de nacimiento del presidente, fue alcanzado por un bombardeo de misiles. Aunque estos ataques causaron directamente la muerte de 3 civiles ucranianos, Rusia no ganó terreno significativo como resultado de ellos. Por el momento, los rusos están tratando de desviar el avance ucraniano en Zaporizhia hacia un lugar diferente. La actitud firme que asumió Kiev en este tema aclaró todos los aspectos clave. Las noticias de estos sorprendentes movimientos ofensivos en el frente vital de Ucrania entre Zaporizhia y Donetsk parecen estar creciendo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades rusas. ¿Quién dirige exactamente las operaciones ofensivas de los ucranianos y cómo avanzan de manera tan metódica? El comandante en jefe ucraniano, general Valery Zaluzny, de 49 años, fue fundamental en la planificación y ejecución de esta operación. En julio de 2021, el general Valery Zaluzny fue seleccionado como nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Aunque hasta hace poco tenía un perfil bajo, su popularidad ha crecido hasta rivalizar con la del presidente Vladimir Zelensky. Aparentemente muchas personas, incluido el propio general, quedaron desconcertadas por el nombramiento del presidente Zelensky, a pesar de que el general tuvo que ascender solo unos pocos rangos en su carrera para recibir su ascenso. Aunque Zaluzny ya se había hecho un nombre como un comandante ambicioso y con visión de futuro, pocos sabían que también era un hombre modesto que disfrutaba bromeando con sus empleados de menor rango y que evitaba darse aires. Sin embargo, sus logros en Zaporizhia hasta este punto no deben subestimarse. Cuando se le preguntó sobre sus antecedentes, Valery Zaluzny dijo: «Nací en la familia de un soldado soviético». Previamente ha proclamado su intención de romper con la rígida estructura del ejército soviético. Valery Zaluzny ha hecho mucho más que eso, como lo demuestra la situación en el frente ucraniano. Como este famoso general ucraniano tomó rápidamente el poder en 8 municipios separados de Zaporizhia.
Según un comunicado emitido por Lyudmila Dolonovska, ex lugarteniente de Zaluzhny y colaboradora cercana desde el comienzo de la ocupación rusa, el legendario comandante ucraniano no descansa mucho y está en contacto constante con el personal militar en el frente. Dolonovska ha estado trabajando junto a Zaluzhny desde el comienzo de la ocupación rusa. Según los expertos, el ejército ucraniano tiene una ventaja significativa sobre los sistemas de toma de decisiones del ejército ruso debido a la flexibilidad que muestran los oficiales y unidades subalternos, los cuales pueden emitir juicios en el campo de batalla. Algunos miembros de las Fuerzas Armadas ucranianas incluso argumentan que el éxito del país puede atribuirse directamente a las acciones decididas de sus comandantes de campo. Sin embargo, para lograr este objetivo, el general Zaluzhny insiste en que su ejército primero debe proporcionar a sus soldados la independencia que necesitan para llevar a cabo sus objetivos. En conclusión, el continuo fracaso de los rusos en las otras líneas del frente a pesar de su superioridad militar puede explicarse analizando la estructura organizativa del ejército ucraniano entre el mando y los soldados. Esto se debe al hecho de que la estructura organizativa de las Fuerzas Armadas ucranianas refleja la de las Fuerzas Armadas rusas. En otras palabras, ayudar a los demás sin esperar nada a cambio es fundamental para el éxito. La fuerza de ideas como el patriotismo y la libertad puede vencer todas y cada una de las opresiones. Un fantasma está causando estragos en toda Europa. El fantasma de la ideología comunista del pasado. El famoso filósofo Karl Marx acuñó esta frase en 1848, y desde entonces se ha convertido en una de las predicciones más fundamentales de la historia humana. Predecir la velocidad a la que se extendería el comunismo por Europa era todo un reto en aquel entonces. Sin embargo, las previsiones de Marx no tardaron en hacerse realidad. Los movimientos comunistas se extendieron y fortalecieron por toda Europa. Muchos otros países han visto grandes levantamientos. Un fantasma continúa acechando a la Rusia moderna. El fantasma de la libertad individual. Existe una mayor posibilidad de que las protestas en Rusia se conviertan en un levantamiento a gran escala debido a esta sombra. Las noticias rusas recientes ofrecen numerosas pistas. Quizás uno de los momentos decisivos que cambió el curso de la historia fue el final de la carrera política de Vladimir Putin como resultado de la agitación en Rusia. Hay mucha tensión en Rusia y la gente quiere que las cosas cambien. Pero, ¿qué está pasando exactamente en Rusia en este momento? ¿Y qué podría pasar como resultado de estos disturbios? Para empezar, el concepto de libertad que se está abordando actualmente en Rusia es crucial. Rusia es el único país del este con un sistema verdaderamente democrático, los demás tienen líderes autoritarios. Estos líderes abusan de su poder sobre la prensa y desprecian las normas democráticas. La libertad de acción de las organizaciones de la sociedad civil, las universidades y los periodistas independientes está amenazada. Las restricciones a la libertad de movimiento y comportamiento de las personas son cada vez más estrictas. No obstante, en los últimos años, las cosas han comenzado a cambiar, en gran parte como resultado del desarrollo tecnológico y el establecimiento de nuevas redes de comunicación. Los regímenes represivos están cada vez más indefensos. Cuando las personas expresan sus opiniones en las redes sociales, los líderes seguramente recibirán algunas críticas. El auge de los periodistas ciudadanos también se puede atribuir a la popularidad de las plataformas de redes sociales. El pueblo ruso y especialmente aquellos que utilizan los grupos de telegramas como medio de comunicación, se han visto profundamente afectados por este desarrollo. Me di cuenta de que las mentiras de Putin se estaban volviendo cada vez más obvias. Muchos eventos que se informaron en las redes sociales en Rusia fueron ignorados por la prensa oficial. Los civiles rusos también organizaron protestas contra la guerra en las redes sociales. Hubo numerosas protestas diarias tanto en Moscú como en San Petersburgo. La policía rusa utilizó la fuerza para dispersar las protestas y detuvo a miles de personas. Pero el pueblo ruso mantuvo su fe. Hay un número creciente de manifestantes anti-Putin en Rusia todos los días. Esto afecta las decisiones políticas que puede tomar Rusia. Desde que asumió el cargo, Putin ha sido un firme defensor de las políticas que son hostiles a Occidente. También está tratando de hacer que el pueblo ruso sea más hostil hacia Occidente. El pueblo ruso, sin embargo, se ha dado cuenta de que Putin no es digno de confianza y está ansioso por adoptar los valores occidentales. Desde la Primera Guerra Mundial, los países del este y del oeste han estado enfrentados entre sí en una
Si no puedes aportar económicamente al canal, suscríbete, comenta y comparte, esto ayudará mucho a seguir informando. Una feroz rivalidad. Todos los países del bloque del Este están de acuerdo en que Rusia es el más fuerte. La antipatía de Putin hacia Occidente nunca se ha desvanecido. Y realmente aumentó la intensidad de la competencia. Sin embargo, la juventud rusa rechaza cada vez más el concepto de guerra. Por eso, están ansiosos por fortalecer los lazos con las democracias occidentales. Es posible que este sea un momento decisivo en la historia rusa. Este cambio en el gobierno de Rusia tiene el potencial de ser un punto de inflexión en las relaciones internacionales. La decisión de Rusia de normalizar los lazos con Occidente tiene el potencial de acelerar la disolución de todo el bloque del Este. Muchas guerras y conflictos en curso en todo el mundo desaparecerían como resultado directo de esto. Los jóvenes rusos han hecho una demanda que eventualmente podría conducir a la paz mundial. Esto, sin embargo, no es una hazaña fácil. Vladimir Putin, el actual líder de Rusia, está haciendo todo lo posible para mantener su trabajo. Como resultado, está trabajando arduamente para poner fin a las protestas que se han producido en toda Rusia. La rebelión del pueblo ruso continúa a pesar de la represión de Putin. Los disturbios en Rusia han aumentado en frecuencia en los últimos meses. Un factor importante que contribuye a este cambio es el creciente número de cuerpos entre las Fuerzas Armadas rusas. Alrededor de 200.000 hombres tuvieron que ser contabilizados como muertos en el ejército ruso. El ejército ruso está sufriendo una de las peores derrotas en la historia militar. El mundo entero apoya a las Fuerzas Armadas ucranianas y sigue de cerca su progreso en esta lucha. Las batallas recientes han visto al ejército ucraniano obtener una ventaja decisiva sobre sus homólogos rusos. El ejército ruso fue derrotado en todos los ámbitos a medida que avanzaba la guerra. Rusia se vio obligada a abandonar la mayoría de los territorios que había gobernado anteriormente. Además, el ejército ucraniano ha anunciado una nueva ofensiva para liberar todo el país. Esta proclamación ha causado un pánico generalizado en Rusia porque todo el mundo sabe que el ejército ruso no tiene remedio en este conflicto. Temen que más militares rusos puedan morir en la ofensiva lanzada por el ejército ucraniano. Tal como están las cosas, la mayoría de los rusos creen que su país debe evacuar Ucrania de inmediato. Los seres queridos de los veteranos han estado entre los que más han pedido a Rusia que saque a sus soldados de Ucrania. Los manifestantes que cantan consignas se pueden ver y escuchar en varias ciudades rusas, incluida Moscú. En respuesta al éxito del ejército ucraniano en esta lucha, los rusos se reunieron hoy para decir paz, ahora, ahora. El conflicto ha aumentado el miedo en Rusia. El pueblo ruso es consciente de que sus fuerzas armadas deben abandonar el país para evitar más bajas entre los militares rusos. Debido a que el presidente ucraniano Zelensky también ha publicado una declaración sobre la situación, podemos suponer que se tomarán medidas agresivas similares hasta que toda la zona liberada de Ucrania vuelva a estar bajo control ucraniano. Es de conocimiento común que Zelensky es un luchador. Los líderes del Kremlin comenzaron a entrar en pánico después de escuchar estas declaraciones. El Kremlin pensó que Zelensky se rendiría, pero ha estado luchando heroicamente para defender a su país desde que comenzó la batalla. Zelensky nunca ha aceptado rendirse y actualmente está haciendo todo lo posible para liberar todas las áreas ocupadas. La dedicación de Zelensky está inspirando a otros en el ejército ucraniano. Los soldados ucranianos siguen luchando valientemente contra los invasores rusos. Es de conocimiento común que el ejército ruso pierde docenas de hombres todos los días debido a las bajas sufridas en la batalla. En un esfuerzo por poner fin a los combates, el pueblo ruso está organizando nuevas protestas. El gobierno ruso ve a los manifestantes en las calles como enemigos, al igual que ve a los militares ucranianos como enemigos. Cuanto más amplía sus actividades el ejército ucraniano, más desea la paz el pueblo ruso. Según los expertos, este procedimiento ha roto por completo el hilo emocional que vinculaba antiguamente al pueblo ruso con Putin. Muchos rusos piensan que una sola persona poderosa controla el país. Sin embargo, Poy estaba muy consternado por lo que sucedió cuando el ruso Zelensky se dio cuenta de que Peter estaba indefenso contra él. El ruso común ahora cree que mejorar las relaciones con los países occidentales es inútil. La gente quiere ser libre y tener buenas relaciones con los países occidentales debido a esto. Cada día más y más rusos se unen al creciente coro que pide una mayor libertad personal.
La demanda también está aumentando a un ritmo alarmante dentro de los Estados miembros individuales de la Federación Rusa. Bashkortostán y Chechenia son solo dos de las muchas regiones rusas que han manifestado públicamente su deseo de separarse y formar sus propios gobiernos. Es posible que si esto continúa, la Federación Rusa eventualmente se derrumbe. Los expertos en Rusia predicen que la Federación Rusa experimentará un cambio dramático y disminuirá su poder en un futuro no muy lejano. Este proceso se acelerará si el pueblo ruso logra desencadenar una rebelión general. El pueblo ruso tiene el poder de cambiar el futuro. Me preguntaba qué pensaba sobre las recientes protestas en Rusia. Si se unen a la lucha, ¿cómo crees que pueden cambiar el rumbo del conflicto? ¿Se acerca el fin de los gobiernos del Este? ¿Es realista esperar que este procedimiento conduzca al firme establecimiento de la paz mundial? No se avergüence de compartir sus pensamientos en la sección a continuación. Las fuerzas ucranianas intentan actualmente tomar el control de un tramo estratégico de la línea del frente que se extiende por decenas de kilómetros. Los combates entre Zaporizhia y Donetsk se están caldeando, y esta región es uno de los frentes más visibles. Ubicadas muy cerca del afloramiento Vermivsky y el río Mokry Yali, las fuerzas ucranianas han pasado la semana anterior haciendo muchos intentos para tomar el control de esta área debido a su importancia estratégica. Podemos ver que los esfuerzos para liberar lugares como Blagodatne, Neskuzne, Storocieve y Makarivka están avanzando en la actualidad. El ejército ucraniano avanza hacia Taromilivka. Como ciudad fronteriza y centro de tránsito, Mokryali se encuentra a ambos lados del río Mokryali. Una vez que Startomilinska sea liberada, será posible trasladarse a Mariupol, la ciudad del sur. Este es un factor adicional en el que vale la pena pensar. Esto es importante porque la franja de tierra entre Velike Novosilivka y Startelmilinivka se considera la columna vertebral de la fuerza de invasión rusa. La nueva estrategia de ataque de las fuerzas ucranianas, que han estado utilizando desde el comienzo de la semana, ha dado sus frutos hasta el momento. Los paracaidistas ucranianos lucharon valiente y heroicamente en el acantilado de Remizki para avanzar en su posición. El ejército ucraniano también ha desplegado nuevas formaciones de la reserva del ejército. El 13 de junio fue visto cerca de Neskuchonne, un pueblo en Verminsky Lake bajo el mando de la 25ª Brigada Aerotransportada. Esto significa que la unidad dejará Velike y Novoselka y se trasladará al sur para unirse a las crecientes fuerzas armadas de Ucrania. Su brigada se trasladó al sur para participar en la ofensiva ucraniana a lo largo del río Mokry-Yali. Eso significa que Kiev está comenzando a enviar refuerzos a su operación en el sur. Las fuerzas ucranianas quieren encontrar una debilidad en las fortificaciones rusas y explotarla. Las ágiles brigadas ucranianas pueden ser la clave para capturar este tramo del frente de los propagandistas militares rusos. Comunicar la peligrosa situación en el frente en dirección a Zaporizhia a sus bases separadas es difícil. Una gran parte de la línea del frente, según uno de los canales de telegramas militares rusos más importantes, Military Informant, ha sido tomada por formaciones armadas ucranianas. Esta victoria permitió al gobierno de Kiev adquirir completamente la propiedad de Vermivsky Lake y ponerla bajo su control. La inteligencia rusa informa que los invasores se están retirando de la línea de defensa, pero se han observado retiros en todos los puntos a lo largo de la línea. Muchos pueblos y ciudades han sido erradicados. Además, los informes de fuentes rusas brindan una imagen sombría de la posición de Rusia en Radnavol. Parece que las unidades militares rusas estacionadas aquí pronto también tendrán que irse, según los datos recopilados localmente. En los próximos días se sumarán a la operación unidades ucranianas más grandes y mejor organizadas. Se espera que las fuerzas con base en Kiev acumulen muchas más victorias como resultado de su participación en estos eventos. El ataque de Ucrania a la línea de Zaporizhia cumplió una misión crucial. El ejército ucraniano anticipó que su asalto obligaría a los rusos a retirarse de Tomak y entrar en Melitopol. Y en algún punto a lo largo de la costa de Azov, esta estrategia puede usarse para reducir a la mitad el tamaño del ejército de ocupación ruso. Sin embargo, había un problema con este método que era de conocimiento común. En caso de que los rusos perdieran Melitopol, estarían en una posición muy precaria. Como resultado, el Kremlin invirtió más de 6 meses en la construcción de un complejo sistema de cinturones defensivos en su lado de la barrera de los 1000 kilómetros. En los primeros 4 días del ataque, desde Zaporizhia a Melitopol, el éxito de la iniciativa fue evidente.
¿Qué estrategias planea emprender Ucrania a la luz de su postura defensiva? ¿Qué tipo de estrategia violenta utiliza? Antes de seguir adelante con nuestro veto, me gustaría recordarles una vez más que pueden expresar su apoyo al trabajo que mi equipo y yo estamos haciendo al amar nuestro vídeo si están en contra de la creación de Ucrania. Haga clic en el botón Super Gracias a continuación para compartir sus opiniones. Las fuerzas de Ucrania siguen luchando sobre el terreno, aunque a un nivel más táctico, utilizando artillería móvil y vehículos oruga. Los rusos pueden concentrar sus fuerzas terrestres, aéreas y de artillería en un número menor de enemigos, lo que aumenta su eficacia. Desde el 5 de junio, Ucrania ha repartido demasiado sus fuerzas, dejándose vulnerable en demasiados niveles operativos. Oriki, Flamencari, Avdiivka, Bakhmut y Kupiansk han sido blanco de ataques recientes. Esta es una repetición del error cometido en 2022, cuando sus fuerzas se dispersaron en demasiados frentes. Como resultado, logró relativamente poco éxito en cualquier frente. Ucrania ha estado luchando en demasiados frentes con su fuerza de ataque limitada. Las posibilidades de Ucrania de ganar dependen de su capacidad para concentrar fuerzas en un lugar estratégico donde su capacidad de combate es extremadamente baja. Al mismo tiempo, las fuerzas rusas no deben haber tenido mucho espacio para maniobrar defensivamente en esta área. Es prematuro sacar conclusiones firmes sobre las acciones de Kiev en el Donbass y el sur de Ucrania a la luz de la contraofensiva en curso que lleva a cabo el gobierno ucraniano. Por otro lado, se puede argumentar que el pueblo ucraniano demuestra cada día que tiene el coraje y la determinación de recuperar su país. La salud mental de la víctima también es un factor en este tipo de agresiones. Estamos viendo una guerra muy difícil por delante. Este es un conflicto feroz y probablemente tomará mucho tiempo resolverlo. Como resultado de este dilema, los rusos parecen estar en una posición extremadamente precaria. Ha habido miles de bajas en las fuerzas armadas rusas en solo un mes. Muchos cientos de soldados fueron capturados. No tuvieron más remedio que admitir la derrota después de perder tantas armas pesadas. Han pasado menos de 2 semanas desde que los ucranianos lanzaron su contraofensiva. Se estima que 8.000 militares rusos murieron en acción durante este conflicto. Esto equivale a un despliegue diario de aproximadamente 600 soldados. Desafortunadamente no se ve bien para el ejército ucraniano en este momento. Numerosos vehículos blindados fueron destruidos por las fuerzas rusas cuando las tropas ucranianas intentaron romper sus defensas. Esto les obliga a recurrir a un ataque total de infantería. Por lo tanto, los soldados de infantería ucranianos que se mueven con sus propias fuerzas están en la mira de los francotiradores y ametralladores rusos. Las bajas masivas son una realidad constante para las fuerzas armadas ucranianas como resultado de esta situación. ¿Hay alguna forma de predecir qué pasará con Ucrania debido a los ataques del 5 de junio? ¿Quieres escuchar sobre una victoria inspiradora o una derrota devastadora? Si el presidente ucraniano ordena a sus fuerzas que mantengan la presión, existe la posibilidad de que puedan romper las defensas de Rusia. Sin embargo, es probable que Rusia guarde sus armas más poderosas para el frente. Por lo tanto, es posible que las pérdidas sufridas por las unidades ucranianas que vienen por detrás sean significativamente mayores. El poder de ataque ofensivo de Ucrania está en su apogeo absoluto. Van a ser vulnerables a un ataque serio de los rusos. Atacar cuando el enemigo es más débil parece ser un principio fundamental de la estrategia militar rusa. Ni una invitación para unirse a la OTAN ni la promesa de nuevos tanques y armamentos a gran escala parecen probables para el presidente Zelensky. Ambos resultados parecen muy poco probables. En un futuro próximo, Ucrania podría intentar recuperar el territorio que ha ocupado Rusia. A cambio, ahora tiene la capacidad de lanzar una nueva ofensiva importante en el área de Kursan a lo largo de la última línea de comunicación restante. Por el momento, es capaz de moderar la gravedad de los episodios. Los líderes ucranianos también han tenido la epifanía de que una defensa enemiga bien preparada presenta la mayor dificultad para llevar a cabo operaciones armadas conjuntas en la guerra convencional. Siguiéndonos en estos tiempos difíciles, está haciendo un gran servicio a Ucrania. Si no puedes aportar económicamente al canal, suscríbete, comenta y comparte, esto ayudará mucho a seguir informando.